calle, en el trabajo, en todas partes, pero ahora es una locura. Claro. Incluso puedes ir midiendo el nivel de la migración, porque generalmente conseguías a gente que tenía, qué sé yo, 1 o 2 años, pero desde hace unos meses consigues todo el tiempo a gente que tiene 2, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Sí. Eran periodos que normalmente no escuchabas y ahora los escuchas todo el tiempo. O sea, que ves que la cantidad de gente que se está viniendo es increíble. A mí me ha pasado que las últimas veces que he pasado por el aeropuerto de Barajas en Madrid, tardo menos de 5 minutos en encontrarme con un venezolano, normalmente con familias. Sí. Tú puedes inventarte la excusa que tú quieras, pero no parecen estar de vacaciones. Tal cual. ¿Cómo se llama la banda esta en la que tocabas? Triad. Triad. La que llegó a ser así como un poco más conocida era Triad. También estuve un tiempo tocando con Xavier Lozada en vivo, cuando él hacía los shows de sus discos en vivo. Sí. Y después, un poco antes de irme, estuve también con David Marcano, que era también el baterista de La Clem, que era el baterista de Triad, haciendo cosas nosotros. Hasta que nada, estamos todos regados por el mundo. Cuéntame, ¿cómo es ese momento en el que los integrantes de una banda dicen, bueno, vamos a migrar y chao? Tenían la banda formada cuando migraron, ¿no? Sí, no. Okay. O sea, estaba de hecho como en proceso de separación en parte por el punto de la migración. De hecho, el concepto de Triad siempre fue tener un proyecto que nos permitiera eventualmente migrar. De hecho, era una de las razones principales por las que cantábamos en inglés. O sea, más allá del tema de influencias y del género que hacíamos, parte del plan era que si ya todo estaba en inglés y el disco venía en inglés, iba a ser mucho más fácil abrir puertas afuera. Claro. Nosotros, de hecho, estuvimos en Londres en 2009. Fuimos como a sondear, ver qué tal, ver la ciudad, la movida, si surgían cosas, etcétera. Y luego, cuando regresamos, frente a las posibilidades que había en Londres, que había cosas que sí podían surgir, pero la verdad es que para la estructura de vida que tenía cada uno como persona, era bastante complicado hacer la apuesta, sobre todo en una ciudad como Londres, que lo que es la parte de los alquileres, sobre todo las rentas, lo que yo diría que es lo más costoso y lo más difícil, te mata. Al final no se terminó concretando, y yo, después de esa experiencia, ya en 2010, comencé a pensar en serio a dónde me iba. Entonces, de algún modo, la banda entró como en un limbo, porque ya cada uno tenía sus planes, como bueno, si no podemos hacer esto juntos, ya para mí la situación de Venezuela era insostenible, y comenzó formalmente como la búsqueda de, bueno, ¿a dónde me voy? Sí. Entonces, es complicado, porque uno siempre cree que puedes encontrar la manera de seguir haciendo música a distancia, que es posible. Yo, de hecho, estoy grabando ahora un disco con la gente de Echoes, que es muy particular el cuento, porque yo no los conocí mientras vivía en Venezuela. Ellos me contactaron por Facebook en base a lo que habían escuchado de Triad. Nos hicimos amigos y probamos, y estamos ahora en pleno proceso de grabar las tomas finales de lo que va a ser el segundo disco de ellos. Todas las voces de las canciones las estoy haciendo yo, y todavía ni siquiera nos conocemos en persona. De hecho, hacemos sesiones de grabación conjuntas, así como estoy ahora con ustedes. Estoy ahí con Alfredo Valles, que no sé si lo conocen, él está en Viena. Él es pianista y está viviendo allá desde hace unos cuantos años también. Y bueno, estamos en proceso de hacer música a distancia, que es raro, sobre todo en la parte que tiene que ver con la composición y la química que surge cuando estás tocando en el mismo lugar con personas. Pero se puede hacer, se puede hacer. Es un experimento interesante, incluso desde el punto de vista creativo es interesante. Sí, no, me imagino, porque, claro, además hay como, está el asunto de que es como más de negocio, ¿no? O sea, es como una relación como más de negocio, porque como que vas directo al grano, supongo, ¿no? O sea, porque no hay esta hablada de paja, esta salida a tomarse cervezas y tal, que ocurre normalmente antes o en el proceso de creación de una banda, ¿no? Como una cosa más bien como, let's get down to business, ¿no? Tal cual, y requiere mucha más disciplina, porque muchas veces el sistema es que cada uno hace su parte y se le envía al resto, y si hay alguien que no cumple, rompe el sistema.
Entonces de algún modo te obliga a respetar más los tiempos y tener como metas cortas para sentir que las canciones avanzan, porque si piensas en que vas a hacer un disco de 10 canciones a distancia y no tienes nada, te parece una montaña quizás inalcanzable. Pero si vas semana a semana, una estrofa, esta idea de voz, y luego es esta canción, luego es el demo, luego es la maqueta, y así es realizable. Sí. Es realizable. Quizás, esto es casi un tópico, pero quizás también a nosotros nos tocó un momento en el avance de la tecnología que hizo que tú pudieras seguir haciendo eso, ¿no? Porque si hubieses migrado hace 40 años, que es lo que dice todo el mundo, ¿no? Que, ¿sabes? Que ahora hay un montón que de hecho hay gente que hace esto sin tener que haber pasado por una tragedia, ¿no? O sea, que sencillamente hacen música por internet porque conocen a alguien en un foro y tal, y montan una banda y tal, ¿no? Tal cual. Pero igual, quizás ese aspecto mítico de la creación de la banda, que es, ¿sabes? Como la historia oculta, que es lo que hace que los fans sean fans también, de cierta manera, ¿no? Quizás no existe, ¿no? Porque es más bien como, bueno, sí, la historia es como, bueno, nos conocimos por ahí, yo oí una cosa de él oyó una cosa mía, y hicimos un Skype y nos pusimos a hacer música, ¿no? Tal cual. Sí, quizás antes, no sé, el azar o la coincidencia de que un grupo de personas se encontraran en un lugar y tuvieran como esa química mágica y irrepetible se pierde un poco. Es quizás lo que tú dices, un poco más el down to business y más frío. Pero lo bueno es que, si bien nunca va a ser lo mismo que tener una banda que se reúne y toca en vivo, porque eso no hay nada que lo sustituya. De hecho, es una de las cosas que yo más extraño. Al menos te permite canalizar las ganas de quiero hacer música y puedes hacer música. Porque no te has montado en vivo desde que emigraste. Exacto, sí. O sea, no he tenido ningún proyecto musical aquí en Argentina en donde constantemente esté presentándome en vivo. Pero al menos tú sientes que tienes como un canal ahora siempre abierto, y no solo con la música, creo que con cualquier cosa. Que todas las herramientas digitales que hay lo facilitan al punto que si no lo estás haciendo realmente es porque no quieres. Y lo mismo pasa con las cámaras, o sea, ves gente que está haciendo películas con iPhone. Y que están haciendo la postproducción con programas que puedes comprar, como el After Effects o cualquier cantidad de cosas, que tienes las herramientas para hacer proyectos artísticos que hace 20 años era realmente imposible sin una cantidad de equipos profesionales que ahora la tecnología lo hace muchísimo más fácil. O sea, es más un tema de las ganas, meterse y organizarse. Bueno, de hecho aquí estamos, ¿sabes? Haciendo... O sea, de hecho, Cuando Vicente y yo empezamos esto, era así como, bueno, vamos a grabar vamos a grabar este Skype. Vamos a grabar un solo Skype. Pero sí, y bueno, y el asunto y Panfleto, ¿no? Que de hecho nosotros nos conocemos. Nosotros tres nos conocemos por Panfleto. Porque Vicente y yo también nos conocimos por internet, ¿no? Entonces, sí, es esas cosas que, bueno, que es quizás el silver lining, ¿sabes? Lo único bueno, que nos tocó, bueno, una cosa como más leve que lo que le ha tocado a un montón de gente, ¿no? A pesar de que ha sido igual una tragedia. Bueno, porque eso, y perdón que indague, pero me interesa más la exploración de esa ruptura, ¿no? Porque al final, o sea, yo supongo que tú te veías de alguna manera continuando con una banda, o continuando con proyectos en vivo, o continuando, ¿sabes? Una vez que tenías tu cosa formada, ¿no? O sea, ya sea una banda o un nombre, ¿no? O sea, porque una vez que tienes tus conexiones, tú, ¿sabes? Una vez que tienes las conexiones hechas y llegas a cierta edad, tú dices, ¿sabes? Voy a llamar a fulano que conoce a Mengano que es dueño del bar y voy a ir a tocar allá, ¿no? O sea, montar un toque no es tan difícil, ¿no? Entonces, como que empezar otra vez, también como me imagino que, bueno, no quiero poner palabras en tu boca, pero me imagino que también como que te lo piensas, ¿no? Te piensas si vale la pena empezar otra vez, ¿no? Al menos así lo veo totalmente. Yo. De hecho, coincido 100% que quizás una de las cosas más duras, pero al mismo tiempo interesantes de emigrar,
es que no importa cómo resulte tu vida después de que das el salto, tienes que lidiar con el hecho de que hubo una ruptura que cambió tu vida para siempre. O sea, no importa si después de que te mudaste tuviste la mejor vida y superó todas tus expectativas, siempre hay un quiebre en el origen de esa decisión de emigrar que representa aceptar que tu vida no va a ser lo que habías planeado o anticipado en determinado momento. Y en cuanto a lo que me comentas de mis planes y de la música y todo esto, fue 100% así. De hecho, cuando llegas, que ustedes seguro pasaron por eso, uno llega, sobre todo el primer año, pendiente de sobrevivir, de estabilizarse y de encontrar de algún modo una plataforma que te diga, bueno, me fui, me mudé y hay un futuro, ¿no? Y por eso en gran parte no hubo ninguna producción desde el punto de vista musical durante ese primer año, precisamente por esa búsqueda de estabilización. Y lo que comentas de las relaciones y los contactos es tan así que fíjate que este disco que estoy haciendo con Echoes hoy es con venezolanos. Y lo otro que hago relacionado con la música es con Alain de Famas Loop, Alain Regla, que él está en México con Pararrayos. Yo hago algunas cosas con él también y viene 100% de la época que nos conocimos en Venezuela. Entonces, de algún modo, esas redes son las que, si estás en determinado lugar, van generando nuevos proyectos y nuevas cosas. La tecnología, de algún modo, facilita que esas relaciones o esos puentes permanezcan, pero obviamente nunca es lo mismo, nunca es lo mismo. Uno de los componentes de mi proceso de migración fue como tratar de lograr una ruptura total sin, o sea, como arrancarme la curita, ¿no? O sea, y eso significó también como cortar un montón de relaciones con un montón de gente, ¿no? Que yo no, esto no es una recomendación, de hecho no lo hagan, pero fue una de las maneras, y entonces claro, yo siento como que es literalmente una vida pasada, ¿no? O sea, es como que hay gente como que... Claro. De hecho, incluso me pasa que de pronto me acuerdo de algo o de alguien y digo, wow, yo conocí a esta persona, ¿no? Sí. O sea, o pasan cosas súper locas así que alguien comparte algo de alguien y yo digo, yo conozco... O sea, no es una persona que yo tenga de amigo en Facebook, pero porque es una cosa así de corte total, ¿no? Y nunca retomaste esas relaciones. No, y además siento además que no tengo por qué. En algunos casos es que no me interesa, en otros casos es como que no tengo por qué, en otros casos es vergüenza, ¿sabes? Así como, bueno, esas vergüenzas que lleva uno, ¿no? Encima, ¿no? Sí. Así como que yo sé que además es una cosa que se puede hablar, ¿no? O sea, que tú puedes llegar a la gente y decirle, pero no sé, es como, quizás es un trabajo demasiado arduo, pero eso, para mí como que la forma que me inventé yo de encontrar la salud mental fue hacer un corte con un montón de gente y un montón de cosas, y también porque yo estaba tratando como de extirparme todo lo que yo llevo dentro, que también, o sea, todas las cosas que jodieron a Venezuela que yo llevo adentro. Claro. Entiendo. Porque bueno, que este es uno de mis temas recurrentes, ¿sabes? Que yo digo que, bueno, yo también llevo dentro parte del monstruo y tal. Entonces, yo llevo tu luz y tu alma en mi piel. Sí, tal cual. y Chávez en mi corazón. Entonces, era como, bueno, o sea, un proceso ahí y también, porque, claro, como yo pensaba que yo jamás iba a emigrar y que me iba a morir en la ciudad que quería, pensaba también, ¿sabes? Como fue como una ruptura también con la ciudad, ¿no? Ese asunto de forzarme a odiar el lugar para poder cortar y no estar extrañando el Ávila, ¿sabes? Entonces, bueno, llevo ese pastel. Para mí fue burda de loco, weón. O sea, porque yo no me fui así como ustedes se fueron. Dijeron como me tengo que ir, tengo que emigrar. Yo me vine a estudiar y después me fui como quedando, weón. Entonces nunca pude como pasar la página, sino que fue un proceso como más gradual y más doloroso si se quiere, hasta que llega un punto como de realización de que
verga, me voy a quedar aquí. O sea, pero te cae la locha así de que es la mejor opción que tienes y lo vas a hacer, como que... Y es rarísimo. Sí. Porque alberga siempre como una vida paralela así con Venezuela, que coño, sí, yo voy a volver, capaz que vuelve, ¿por qué no? Vamos a ver qué pasa. Y es loquísimo. Sí. Y te empiezan a pasar cosas como que hay papeles que no te sacas o que, Sí. ¿sabes? Porque tú no te vas a quedar en París. Sí, ¿sabes? ¿No? empiezas a buscar como señales de que, bueno, de pronto en Venezuela me sale una vaina que me dice que me tengo que devolver y aquí me va mal, como Sí. que... Y eso no cuaja. Y entonces pues te das Ujú. cuenta que, bueno, no, o sea, francamente hay que quedarse. Sí. Sí, y creo que hace una diferencia enorme que tú no tuviste el momento de tomar la decisión provocada por una crisis, Claro. fuese real o que tú percibías, Mm. sino que fue como un proceso que se fue dando en el tiempo. Mm. Pero a veces la sorpresa creo que puede ser peor, incluso que tomar la decisión. Mm. Sí. Es raro. Yo tengo el caso de una amiga que emigró hace un tiempo, estuvo en Australia y ahora está en España. Mm. Pero cuando da el salto, la primera vez se va a Australia supuestamente a visitar a su hermana, y la hermana, estando en Australia, la convence de que se quede. Ujú. Entonces ella tenía realmente en su maleta la ropa de viaje, de vacaciones, Ujú. y no volvió a Venezuela. Ujú. Entonces tenía después un tema con el desapego y sentía como que no había hecho un cierre. Claro. Y tenía un tema ahí que le costaba como pasar la página porque no sentía como que había tomado la decisión de irse realmente, sino que cuando se dio cuenta ya se había ido. Sí. Y es raro. Eso es súper fuerte. Es raro también. Está también por otro lado, y esto es una cosa que con la que yo también he lidiado, que es la tentación de dedicarme solo al trabajo que da dinero, porque es una buena excusa, porque, ¿sabes? Como cuando tú dices lo que decías antes del primer año, que es el primer año de supervivencia, y entonces tú dices, bueno, es como también es más fácil dejarse llevar y decir, ¿sabes? Bueno, yo, nada, ahora me voy a enseriar y voy a dejar de escribir cuenticos maricos y, Exacto. y voy y dejar de, o sea, de estar dejar de la tontería esta del blog, o dejar de, ¿sabes?, estar escribiendo tonterías, y lo que voy a hacer es que voy a continuar este modo de supervivencia, porque claro, ¿sabes?, perdí X años de mi vida, o invertí X años de mi vida en un proyecto que fue, entonces llevo 30 años de desventaja, por ejemplo. Exacto. Llevo 30 años de desventaja con respecto al resto de la sociedad, y tengo que echarle buena. Entonces, La gente seria, la gente seria. Sí, porque lo que pensaba yo también, o pensaba no, más bien como que lo que me pasó, porque no fue un proceso consciente, fue como, bueno, es ligeramente más fácil, ¿sabes?, ponerse las gringolas y seguir para adelante, que decir, bueno, un momento, vamos a hacer una exploración interior y vamos a escribir acerca de lo que siento. Porque eso es, ¿sabes?, eso es como que ir a 200 km por hora y encunetate, ¿no? Claro. Te puedes recontravolver mierda, ¿no? Porque puede Sí. pasar que al día siguiente, mientras estés camino al trabajo, te pones a llorar y te das cuenta de que no tienes que ir al trabajo, y entonces, ¿sabes?, terminas en la calle, ¿no? Creo que no todo el mundo pasa por eso, porque no todo el mundo tiene intereses quizás, no sé, más artísticos o con un proyecto interno de vida que el mundo laboral te pueda alejar de eso. Pero todas las personas, pienso yo, que les gusta, qué sé yo, escribir, hacer cine, hacer música, siempre viven en la dualidad de la pasión y lo que realmente quisiera hacer si el dinero no fuese un tema, y cómo sobrevivo. Por ejemplo, yo que también he intentado el tema de escribir, yo me vine con una novela como a mitad de camino cuando regresé, y me tomó 5 años terminarla en total, en gran parte por eso. Pero no era solamente momentos en donde decía que iba a parar por tomar la decisión de enseriarme, sino que hay veces que la vida simplemente te va comiendo, y cuando te das cuenta pasaste 6 meses sin escribir, pero es porque realmente no has tenido tiempo de pensar en otras cosas por todo lo que está alrededor en el día a día, ¿no? Pero creo que la clave está en encontrar eventualmente el balance de eso. O sea, yo de algún modo reconcilié esa parte laboral. O sea, yo hoy trabajo en una consultora de sistemas en la parte comercial, o sea, nada que ver con lo que naturalmente yo tengo como inclinación. Fue como entender que la estabilidad laboral te da una plataforma para hacer las cosas de una manera que si no tuvieras eso, jamás podrías hacerlo. ¿En qué sentido? Yo estoy en la oficina hasta las 6 de la tarde
llego a mi casa siempre tipo 6:30, 7, pero me puse súper estricto en dedicarle al menos 1 o 2 horas a cualquiera de los proyectos que tengo en ese momento, sea grabar voces, sea escribir, sea cerrar algún tema. Y poco a poco ves que hay una manera de hacer todo, ¿no? Más cuando ves la vida de muchos escritores y de muchos músicos, sobre todo los escritores. Te diría que el 99% de los escritores no vivieron de ser escritores. O sea, Roberto Bolaño fue vigilante de campamentos. Faulkner trabajaba sellando cartas en el departamento postal. Y hay millones de historias como esas. O sea, García Márquez vendió hasta electrodomésticos de su casa para publicar 100 años de soledad. Entonces, hay una manera, hay un camino para hacerlo. Y la ventaja que tiene tener un trabajo estable es que luego puedes utilizar esos recursos para impulsar los proyectos que quieres. Yo, por ejemplo, autopubliqué mi novela y pude financiar absolutamente todo sin tener que vender nada ni desangrarme, gracias a que tengo un buen trabajo. Claro. Entonces llegó un punto en donde ver ese balance o ver las posibilidades que te da esa estabilidad y que hay cosas que simplemente tienes que negociar, al menos te ayuda a estar en paz, porque ves que parte de los recursos que tienes haciendo algo que quizás no es lo que más te llena, logras también impulsar esos proyectos de pasión y quizás a veces con más libertad de la que tendrías si dependieras del dinero que eso te diera, ¿entiendes? Sí, bueno, está el asunto de la disciplina, pero está también, ¿tienes algún tip para esa gente que pasa, o sea, que trabaja todo el día, al igual que tú, y le muelen el cerebro durante todo el día y llega a la casa y lo que quiere es desmayarse en la cama? ¿Cómo tienes tu disciplina en esos casos? Mira, lo principal es entender que es como un músculo. O sea, si no estás acostumbrado a hacerlo, al principio cuesta muchísimo. Pero eventualmente, sabes que el ser humano, para mí, una de las mejores y peores cosas que tiene es la capacidad de adaptación. Y llega un punto en donde realmente te acostumbras a la rutina. Una vez que conviertes ese esfuerzo extra de trabajar en escribir o en hacer música, además de la oficina, llega un punto donde tu cuerpo lo asimila como una rutina adicional y ya no te cuesta tanto como te costaba al principio. Y lo otro es establecer también prioridades. Yo sé que, o sea, por ejemplo, el caso de ustedes que tienen hijos es mucho más complicado. Yo, que todavía no los tengo, soy un poco más dueño de mi tiempo que está fuera de la oficina. Entonces hay veces en donde, en vez de, por ejemplo, ver una serie nueva de Netflix que tengo muchas ganas de ver, tengo que grabar. O salió, qué sé yo, Red Dead Redemption 2, bueno, tengo que escribir o tengo que cerrar la contraportada de la novela antes, porque sé que en el largo plazo esas son las cosas que hacen diferencia, ¿no? Entonces es como un proceso de negociación constante, tanto contigo mismo como con la gente que tienes cerca. Y es constancia, se va haciendo más fácil con el tiempo, te vas acostumbrando. Pero algo que hace la diferencia es tener como cierta capacidad de adaptación. ¿En qué sentido? Yo, por ejemplo, la novela, gran parte, o sea, estando aquí en Argentina, la terminé escribiendo en autobuses y en trenes. ¿Por qué? Porque descubrí que todo lo que era el proceso de corrección lo podía hacer cuando llegaba de la oficina. Claro. Porque es algo como que no requiere tanto de la parte creativa, ¿no? Pero estaba completamente fundido para ponerme a pensar o cerrar puntos de trama o de personajes. Y descubrí que en la mañana era cuando estaba más fresco. Entonces lo que hice fue empezar a escribir en el autobús y en el tren mientras iba al trabajo. Yo tengo un viaje aproximadamente de media hora, y si tú piensas que es media hora de ida y media hora de regreso, era 1 hora al día que estaba escribiendo 100% concentrado en eso. Entonces tú dices que en principio podría parecer medio absurdo decir voy a aprovechar hasta el viaje del autobús para escribir o para componer o para hacer cualquier cosa, pero créeme que esos instantes de manejo del tiempo en donde tú sacas una buena hora del día hace una diferencia enorme. Porque si es una buena hora todos los días, son 7 horas a la semana, tantas horas al mes, y así se va acumulando, y cuando te das cuenta realmente terminaste las cosas, terminaste la canción, terminaste el libro, terminaste el disco. Es fundamental pensar en espacios pequeños. Si
Si piensas en el proyecto total, sientes que te come y que nunca lo terminas. Pero si te pones metas pequeñas, Claro. por día, por horas, es realizable. Mira, y la gente que está escuchando y quiere comprarse el libro, ¿dónde lo consiguen? Mira, lo consiguen en Amazon, lo pueden buscar, Ok. o sea, por mi nombre, Dacio Medrano, y el nombre de la novela, que es La parábola de Gorsky, o a través de mi página, también está ahí, por cualquiera de esas dos vías. Está disponible a nivel mundial, porque no sé si saben que Amazon tiene ahora este programa que a mí me parece genial, que tú envías los archivos del libro, tanto de la parte escrita como de la portada, y ellos lo imprimen bajo demanda en cualquier parte del mundo. Exacto. Es relativamente nuevo. Yo de hecho mandé a hacer, yo hice Genial. una tirada aquí en Argentina de 300 ejemplares, y honestamente si hubiese sabido antes que Amazon iba a hacer eso, quizás no hacía la tirada de esa forma, porque de Claro. algún modo evitas una inversión grande al principio, y son copias que solamente tengo disponible en Argentina, porque los costos de envío anulan cualquier posibilidad de que alguien lo compre en otro lugar y yo mandárselo. O sea, no tiene sentido. Ujú. En cambio, lo de Amazon es que lo compra un tipo en Finlandia y Amazon con su red lo imprime y se lo hace llegar por el mismo costo. Ah. Eso está genial. De hecho, es otro tip ¿Por qué- para personas que quieran ¿Por qué publicar. no buscaste editoriales como, ¿sabes? Tipo Alfaguara o qué sé yo? O sea, ¿porque te fuiste a Amazon de una o fue que llegaste ahí después de...? No, lo hice. Yo empecé escribiendo cuentos, y cuando tenía como una colección de cuentos y alguno que otro premio que sirve como para ver si algún agente literario o alguna editorial se interesa, empecé a mandar. Muchos te responden, en su momento varios me respondieron que no les interesaba, por ejemplo, publicar cuentos, sino tal vez novelas. Pero una vez que terminé la novela y empiezas a hacer los contactos, ves que hay toda una estructura que responde al negocio de las editoriales, en donde primero no eres 100% dueño de los tiempos ni las condiciones en las que se va a publicar la novela. No eres dueño tampoco de la promoción y la llegada que va a tener la novela. O sea, tienes que negociar varios de los aspectos principales del trabajo, incluyendo en algunos casos ciertos aspectos de la parte creativa y de la escritura. Y viendo el caso de Argentina, que es una de las ciudades con más librerías per cápita del mundo, con un mercado muy particular además, que lee muchos libros físicos y no tanto digitales. De hecho, es uno de los países que menos consume lectura digital para la cantidad de lectores que hay. Vi que el negocio editorial es realmente pequeño. O sea, las editoriales que más publican aquí en Argentina siguen siendo editoriales españolas, principalmente. O esas grandes cadenas internacionales como Planeta, etcétera, etcétera. Y la verdad es que los libros que publica un Planeta, un Alfaguara, tienen generalmente un target o más masivo, o sea, de lectores que están buscando más esa lectura, o es literatura de género, tipo, por decirte, policiales, o cosas como Paulo Coelho, o sea, que pueden ser masivas, libros de detective, o cosas como, qué sé yo, Tom Clancy, ese tipo de novelas. O sea, lo que es la literatura en general no es uno de los mercados principales para ellos, y cuando publican libros de ese tipo vienen más por un reconocimiento a nivel premios o académicos. Exacto. O que alguien con alguna influencia o llegada de algún modo le guste mucho lo que estás escribiendo, y de algún modo entras como en el foco o en la órbita de alguna editorial de ese tipo. Y cuando empecé a analizar las ventajas que te ofrece autopublicarte, me pareció mejor hacer la apuesta, y también como ejercicio para entender cómo funciona el tema de vender un libro. O sea, ya incluso viéndolo un poco más como posible forma de vida, decir, bueno, si quiero ser escritor y quiero vivir de vender libros, bueno, tengo que entender un poco también cómo se venden libros, ¿no? Y la verdad aprendí muchísimo. O sea, el proceso desde que tú dices, bueno, terminé la novela, a cómo la publico y qué hago con la novela una vez que está publicada, es un viaje que te abre la cabeza en millones de sentidos. O sea, de hecho creo que es algo que más allá de que estés interesado en publicarte o no, creo que todo el mundo debería meterse un poco más en el tema editorial, porque
te abre la cabeza en cuanto a cómo funcionan las cosas, cómo se comporta la gente, por qué la gente compra un libro, cuáles son los criterios que la gente utiliza para comprar un libro. O sea, hay muchas cosas interesantes ahí de comportamiento que creo que vale la pena estudiar. Cuéntame más. O sea, algo de comportamiento del lector que te acuerdes, que te pareció... Mira, una de las cosas que más me llamó la atención con respecto a los libros, que es algo que se aplica a todo, pero en la lectura es muy... quizás está mucho más marcado, es el tema del efecto halo, o el halo effect, que es básicamente como un sistema de reputación que la gente utiliza para decidir qué lee y qué no lee. Entonces, generalmente las personas deciden qué leer por recomendaciones de su familia o de alguna persona cercana que ellos consideren que es un buen lector o sabe mucho de libros, o también por alguna personalidad que ellos sigan, alguna celebridad. Por ejemplo, este es el efecto del club de Oprah. Si tú entras en el club de Oprah y Oprah lo recomienda, está garantizado que tu libro va a vender millones de copias. Entonces, en el primer nivel de ese efecto halo está celebridades o lo que serían influencers, que ahora incluso no sé si ustedes saben que hay booktubers, que son como canales de YouTube, sobre todo de adolescentes, ya no son ni siquiera millennials, sino son adolescentes o gente, qué sé yo, de 20, 22 años, que tienen canales en donde hablan de libros, y son canales que a veces tienen 1 millón o más de suscripciones, y también tienen una influencia sobre qué sucede con esos libros, ¿no? Y luego está el tema de los reviews, de las reseñas. Sobre todo la gente que compra en Amazon, es como ya una especie de mecánica incorporada por la misma estructura y el diseño que tiene Amazon, en el que la gente, quizás más que en otras tiendas, más que por ejemplo en Mercado Libre, la gente presta muchísima atención a las reseñas que tiene un producto. Entonces, una de las estrategias principales que toda la gente que ha logrado vender miles o millones de copias siendo autores independientes en Amazon, recomienda que consigas una cantidad determinada de reseñas. O sea, dicen que sin eso no existe ni hay forma que tú vendas un libro, aunque inviertas $100,000 en anuncios de Facebook donde aparezca un póster o un tráiler de tu libro. Si la gente entra en Amazon y ve que no tiene ninguna reseña, ningún influencer lo ha recomendado y nadie está hablando de eso, simplemente no lo van a leer. Entonces hay como un sistema de reputación bastante particular en el mundo de la lectura que hace que la gente decida, bueno, leo este libro en vez de este. Yo hubiese pensado que como el proceso de autopublicación en Amazon es tan impersonal, hubiese pensado que habrías extraído pocas lecciones, porque, ¿sabes? Como yo lo tenía montado en mi cabeza, era que, bueno, lo envías y ya, y debe ser por eso que yo no vivo de vender libros. Ojo, es que con Amazon el proceso es tal cual como dices. De hecho, no hay ningún contacto humano. Vas completando formularios en donde eliges distintas opciones de el tamaño, el tipo de papel, los márgenes, la portada. O sea, es 100% frío y distante como tú dices. Pero toda esta info es la que investigué como parte del proceso de, bueno, ¿qué hago con este libro? De bola. Claro. Y una vez que está en Amazon, ¿qué pasa? ¿Cómo lo promociono? ¿Y cómo se supone que lo deba promocionar? Entonces hay una cantidad de gente, sobre todo en el mercado de habla inglesa, que esa es otra diferencia enorme que hay. O sea, entre cómo se comporta el latinoamericano y cómo se comportan los americanos y quizás parte de Europa. Entonces hay una cantidad de gente que lo ha logrado vendiendo, no importa que a veces muchos no son libros de literatura, hay cosas que son autoayuda o libros técnicos o libros sobre cómo escribir en redes sociales, puede ser cualquier cosa, pero son personas que han vendido, por ejemplo, 300,000 copias y hay mucha información, si quieres buscar, sobre qué hacer para lograr vender algo. El tema es que el mercado latinoamericano es muchísimo más cerrado en todo sentido que el americano. Incluso ya la predisposición del latinoamericano a utilizar su tarjeta de crédito en una página web es completamente distinta al americano. O sea, es un tema cultural, un tema tecnológico también. Hay muchas menos personas con tarjetas de crédito en Latinoamérica que las que hay en Estados Unidos. Y también siempre hay como un recelo de la seguridad. O sea, hay una cantidad de elementos que ya de por sí, si tienes un libro escrito en español,
hay muchos de los principios que encuentras en internet de personas que vendieron sus libros en inglés que no aplican exactamente igual al mercado latinoamericano. Eso es interesante también, es muy diferente el comportamiento. ¿Y no has pensado en hacer, o sea, o de pronto sí pensaste, pero lo que funciona más o menos bien también son los eventos, ¿no? Haces pequeños eventos, una presentación, entonces, ¿sabes? Vendes 10 libros acá, 20 libros acá, y de poquito en poquito puedes ir, ¿sabes? Moviendo tu libro tú mismo, y pronto tratar de crear como que el grassroots movement. Sí, tal cual. Es algo posible. Requiere obviamente mucho más trabajo, porque de algún modo es construir ese efecto halo por ti mismo, que tampoco es sencillo, porque de nuevo estás en una ciudad de 6 millones de personas en donde un día se presenta Al Pacino en el Gran Rex y la semana siguiente está Bob Dylan, y realmente la movida cultural de Argentina es demencial. Claro. Entonces, bueno, sí, totalmente es posible, pero también requiere como una inversión de tiempo y esfuerzo que no sé si te dé los mismos resultados que comenzar a trabajar el tema online. ¿Por qué quieres vender tu libro? La idea de vender el libro es eventualmente poder vivir de escribir y hacer música. Ese es como el plan a largo plazo. Intentar realmente para ver si es posible, y es un poco la apuesta. Ya yo estoy de algún modo tranquilo porque la vida que construí tengo aquí me permite hacer de algún modo y avanzar con mis proyectos. O sea, que no es que tengo las cosas paradas por el trabajo que tengo, pero obviamente si pudiera elegir a futuro y a largo plazo vivir de esto sería genial. Entonces de algún modo es como un globo de ensayo para ver si eventualmente algo así sería posible. Y mira, y hoy en día con la internet, con Spotify, con todo esto, ¿cómo hace alguien que quiere vivir de la música? ¿Tocas en vivo? Porque discos no vendes, ¿no? Entonces, ¿dónde está el dinero? Tal cual. O sea, el dinero la gente lo está viendo 100% en los toques en vivo, y ahí vamos de nuevo a la realidad latinoamericana versus la realidad de grandes ciudades, qué sé yo, como Nueva York, Los Ángeles, Londres, etcétera. Lo que pasa es que si vas a las grandes capitales de América Latina, las movidas de música, y empezando del tipo de música que te guste hacer, o sea, si estás haciendo rock industrial o metal gótico, ya solamente por eso está súper complicado, porque son ciudades en las que a veces ni siquiera existe un nicho, como puede pasar en otros países de Europa y Estados Unidos, que tú te quedas en tu nicho y lo logras en tu nicho, y al mismo tiempo la gente no paga por música ni quiere pagar por música. Creo que el mayor paso que se ha dado es tener Spotify, pero si ves cuánto paga Spotify por clic, es algo que da risa, por no decir ganas de llorar. De hecho, justo ayer estaba viendo, hace poco David Crosby estuvo publicando en su Twitter las cifras de cuánto paga cada una. O sea, puso Napster, Spotify, Apple Music, para que vieran lo poco que ganan los artistas. Y me acuerdo la de Spotify porque es la que yo pago aquí el servicio, y era 0,00437 por clic, o sea, por listen, ¿no? Por escuchada. Entonces piensa que si tu canción tiene 1 millón de clics, son $4,300. Entonces, ahora, si tú o sea, para mí lo que tiene esto es que sigue siendo un sistema, obviamente es muy poco, pero además de que sea poco, es un sistema que favorece a los grandes artistas y perjudica a los más pequeños, porque si tú vas, por ejemplo, al perfil de Adele, tú ves que, no sé, Someone Like You o Hello tienen como 300 millones de escuchadas, que obviamente es mucha plata, es dinero, es quizás dinero con el que una banda podría vivir y grabar fácil, pero cuando tú vas a bandas más pequeñas ves que si acaso tendrán 100,000, 150,000. Entonces tú ves que la música realmente no es lo que te está dando dinero. Y viéndolo desde el punto de vista del usuario, yo con ese 0,0437 calculé cuántas veces tendría que escuchar un disco para pagar los $10 que supuestamente vale.
Entonces, fíjate, si tú escuchas una canción, o supón todas las canciones de un disco, 1000 veces, o sea, vamos a suponer que tú le diste 1000 reproducciones a esa banda, son $4,37. O sea, no estás pagando ni siquiera la mitad. Claro, o sea, me parece claro. una locura. Claro. Eso. Y hay que hacer solo por el asunto de la ley de los grandes números, hay que hacer una acotación aquí que es muy difícil que alguno de nosotros haya escuchado una canción 1000 veces. Sí, jamás. Además, yo te digo, yo creo que quizás ni siquiera escuchas un artista 1000 veces. Sí, exacto. O sea, o no lo haces en periodo quizás de años. Tal cual. Y lo peor de todo es que las disqueras que entendieron entendieron que el negocio está en las presentaciones en vivo, ahora le están ofreciendo a los artistas estos contratos que llaman 360. Los 360, sí. Que básicamente implican yo te doy mayor estructura de promoción y supuestamente te llevo a lugares más grandes, pero el costo es que yo tengo un porcentaje de absolutamente todo. Tu merchandising, tus canciones, tus shows en vivo. O sea, ya no son solamente dueños de la música, que básicamente el negocio antiguo con las disqueras es: tú quieres grabar un disco profesional y yo te doy la estructura para que tú grabes esa música profesional y yo soy dueño de eso porque tú lo grabaste con mi estructura. Ahora la diferencia es que se están metiendo hasta en las franelas que vendes de tu banda, porcentaje de los tickets que vendes. Entonces, de algún modo, es como ya vieron que el negocio no está en la música, migraron a los otros aspectos del artista que antes tenía como parte de su esfera, que era dueño el artista de eso. Entonces con las reproducciones de YouTube, chamo, o sea, estos raperos venezolanos que yo siempre veo que hacen videos burda de lo-fi, que no dejan costar mucho, y los ponen en YouTube y después tienen que 10 millones de reproducciones. Con eso no pagan justamente un videíto, no puedes mantenerte así también. Mira, no sé exactamente cómo sea el tema en Venezuela. Yo tengo personas aquí cercanas que tienen canales de YouTube con tipo más de 1 millón de suscriptores. Y hay muchos aspectos para determinar cuánto puedes ganar con videos de YouTube. O sea, lo principal es que no todos los países tienen el mismo rate, porque YouTube de algún modo optimiza, según los algoritmos, cuánto vale la publicidad en determinada región. Y no solamente en determinada región, sino dependiendo del segmento de personas a las que apunta la publicidad que están monetizando tus videos. Entonces, luego de ese cálculo, que puede no favorecerte, está el punto de si tu contenido está siendo monetizado. Porque realmente los views pagan muy, muy, muy poco. Lo que paga más es cuando tu video está monetizado y antes o después de tu video YouTube pone publicidad. Ahí es donde está la clave. O sea, la gente que hace algo gana cierta cantidad de dinero con YouTube, es más por la monetización de la publicidad, no tanto por los views. Lo de los views es un número bastante bajo. No tengo en mente ahora cuánto era por view, pero sé que es poco. Es muy poco. Y en un país como Venezuela, honestamente, ni siquiera sé si exista. Quizás en Venezuela no hay videos monetizados, no sé. Habría que verlo en detalle, pero lo veo difícil. Es complicado. O sea que si, por ejemplo, claro, nunca se me habría ocurrido que la tarifa está optimizada por el país, pero tiene todo el sentido del mundo, porque si vas a poner propaganda en Latinoamérica, donde nadie compra discos, en el continente de pelabolas en el que nadie compra discos y todo el mundo se baja la música gratis, tal cual. ¿Para qué vas a pagar por publicidad? ¿Sabes? Que se coman esa publicidad gratis. Exactamente. Sí. Además que hay un sistema de pujas también del lado de la persona que está pautando la publicidad, porque dependiendo a la cantidad de personas y al target que tú quieras buscar, tú vas a apuntar a determinados canales o tipos de videos. O sea, no es lo mismo que tú quieras aparecer en el video, por ejemplo, de Nicki Minaj y pagar publicidad para ese video a un video random de cualquier canal de YouTube que sea monetizable, ¿entiendes? Claro. Entonces, ¿cómo se compagina este asunto de que pareciera que lo que da es en vivo con tener una banda internacional a través del internet? La banda internacional a través de internet para mí es amor al arte. O sea, es cero negocio. O sea, creo que quien quiera hacer una banda digital para vivir de eso, creo que no entiende muy bien el mundo en el que estamos.
Okay. Sí, sí, Y esta broma de, por ejemplo, las bandas que ponen sus discos en Bandcamp y tal, ¿tú has tenido noticias de eso? ¿Eso les da para vivir o tampoco? Por lo que yo he visto, honestamente no. Porque el punto, y ahí está la diferencia, Bandcamp es un pago que la gente hace voluntariamente de un disco o de las canciones. Y estamos en una cultura en la que nadie quiere pagar por música. Y no solamente no quiere pagar por música, sino que estás yendo a escuchar música en internet, y esta idea de que todo debería o podría ser gratis nació en internet. Sí. Entonces hay como ya hay una contradicción que la gente, aunque no esté consciente de eso, asume que si tú estás en internet es gratis. Es gratis, sí. Entonces es muy difícil romper con eso. De hecho, fíjate que Radiohead, y es Radiohead, hizo en su momento el experimento, creo que fue con In Rainbows, no sé si fue con In Rainbows o el que vino después, sí. Que ellos lo vendieron a través de la página y la gente pagaba lo que quería. Sí. ¿Qué pasó con los siguientes discos de Radiohead? Volvieron al contrato de disquera. O sea, hubo gente que pagó $20 o $50 por In Rainbows, pero la mayoría pagó $1 o nada. Sí. Exacto. Sí. $1 era el mínimo, creo. Sí, creo que $1 era el mínimo. Y al final el disco se terminó filtrando por torrents, igual que en todas partes, y la mayoría de las descargas eran por torrent. Entonces, cuando tú ves que el comportamiento de la gente, si puede tenerlo gratis, lo va a hacer gratis, es difícil ese cambio cultural. O sea, al menos creo que ahora no están dadas las condiciones para que eso cambie. Yo creo que tiene que ir migrando el modelo más hacia algo como Netflix, que ya existe porque es lo que es Spotify, pero tiene que haber un cambio en las condiciones de lo que se le da al artista. Sí. Sea o no sea algo que se traslada al usuario. O sea, a mí lo que me genera sospechas, por ejemplo, Pandora, que no sé si han escuchado, Pandora es un servicio también de música por streaming. Acaban de venderla por algo así como $3 billones. Entonces tú dices, ¿cómo Pandora vale $3 billones si realmente lo que tiene es una plataforma para escuchar cosas que no producen ellos? Entonces, obviamente está entrando una cantidad de dinero enorme que no está yendo a los artistas. Sí. O sea, yo no digo en ningún momento, porque obviamente es un negocio y la idea de Spotify y de un Apple Music es genial, y además el servicio que ofrecen es bueno. O sea, funciona en todas partes, las listas de reproducción son geniales, en ese sentido es impecable, pero tiene que haber quizás más equilibrio o reconocimiento de lo que implica el artista. Sí, claro. Y de nuevo, ni siquiera es que, o sea, quizás ni siquiera es que se lo estén robando. Claro. Robando comillas gruesas, ¿no? O sea, porque no es que la plata se lo dan a todos los ingenieros y se acaba la plata, es que probablemente estén distribuyendo una buena porción de ese dinero entre los artistas, pero claro, cuando tienes 100 millones de artistas, ¿cuánta plata tienes que hacer para que esos 100 millones de artistas, o sea, para mantener a 100 millones de personas? Y además el tema es que... De hecho, no hay ningún país en el mundo, no hay ningún país que haya resuelto ese problema. De hecho, ¿sabes? Tenemos siglo y medio matándonos, tratando de resolver ese problema y no hemos encontrado la solución. Entonces, Spotify tampoco es que lo va a conseguir mañana. Sí, ¿no? Pero además considerando que ellos utilizan publicidad, porque tú tienes la versión gratuita, que incluye publicidad entre canciones, y la versión premium, es evidente que se podría ofrecer algo mejor. Y ojo, no es solo por los artistas, porque quizás mucha gente, o sea, como los artistas son a veces la cara visible de esa cadena, la gente no piensa tanto en los técnicos, por ejemplo, o sea, o en lo que está detrás de grabar un disco. O sea, son equipos que hay toda una construcción de instrumentos, equipos, consolas, amplificadores, efectos. O sea, está la electricidad, los estudios, son micrófonos que a veces cuestan $500 o $2,000. Hay un ingeniero que es un tipo que a veces fue a una universidad y estudió 5 años ingeniería de sonido y sabe de acústica, y el estudio en el que grabas tiene madera que trajeron de no sé dónde para que se escuche perfecto. O sea, hay toda una cantidad de costos asociados a producir música que se escuche bien, que la gente cuando la consume y la escucha no suele tener en mente. O sea, piensa, le estoy robando la canción a esta gente. No es solo la canción, la parte creativa de la canción, sino hay todo un trabajo de cientos de personas que no son músicos, que esas personas ya recibieron el pago por su trabajo, porque el artista o la disquera no les dice, mira, cuando nosotros vendamos, te vamos a pagar todo lo que
lo que trabajaste con nosotros, sino que a toda esa gente ya se le pagó y tú de algún modo estás esperando recuperar la inversión que ya hiciste. Y creo que cuando se discuten estos temas, cuando empezó el tema de Metallica con Napster y todo esto, se enfocó muchísimo en el tema del copyright y por la parte de la creación artística, pero nadie habló de todo lo que cuesta y todo lo que está implícito en la creación de música y en que la música se grabe y exista. ¿Cuánto cuesta una consola? ¿Cuánto cuesta producir las cintas? O sea, es muchísimo dinero. Son cosas que generalmente son bastante costosas porque por eso los discos suenan como suenan. ¿Entiendes? Y los que les llegan los royalties son nada más el escritor, o sea, el autor de la canción y el productor, ¿no? El tema de los royalties tiene una división de los músicos, o sea, de quienes aportaron a la parte de música, y separa la letra y el compositor. O sea, quienes formaron, quienes hicieron eso. Pero el productor como tal... Si tú eres ejecutante, tú no te llega el royalty. Si tú nada más tocaste la guitarra, te pusieron la partitura, no te llega el royalty. No, la única forma de que te llegue el royalty si eres guitarrista es, por ejemplo, que tú pensaste y creaste el riff de guitarra que estás tocando. Si tu riff es tuyo, entras como compositor y ahí sí recibes parte de ese royalty. Yo tengo la misma... tengo muchas ideas similares con respecto al software, porque es quizás lo que tengo yo más cercano, ¿no? Pero... Y de segundo los libros, y de quizás de tercero la música, y de cuarto las películas. Y yo soy un pecador como somos todos, ¿no? Entonces, por ejemplo... Claro, tengo épocas en las que los trucos mentales, los malabarismos mentales son más complicados, pero ahí también tengo épocas en las que digo, sí, ¿sabes? Un ejemplo. Esta superproducción de Hollywood no va a haber chance de que la vaya a ir al cine, porque ir al cine es complicado. Claro. Ir al cine es realmente complicado, ¿sabes? Además es como... Tengo que cuadrar, o sea, con mi esposa a ver a quién le toca ir al cine. y entonces, ¿sabes? No estoy seguro, ¿sabes? Por ejemplo, no voy a ir a ver Fast and the Furious 9 porque es como que gastar esa ficha en nada, ¿no? O sea, tengo que ir. Claro. O sea, estas oportunidades se reservan, qué sé yo, para ir a ver Blade Runner o para ir a ver alguna película de la Guerra de las Galaxias o ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Y además películas que quiero ver en una pantalla grande, este tipo de cosas. Entonces, el resto digo, bueno, voy a apagar mi cerebro un momento y no voy a pensar en toda la gente que trabaja en esta película, y voy a pensar que igual esta película hizo, ¿sabes? $600 millones en taquilla, así que no se queden con mis $20. Claro. El asunto, por supuesto, es que, o sea, este comportamiento no escala a grandes volúmenes, ¿no? Porque si todos pensaran como yo, en algún momento las películas serían peores de lo que ya son. Tal cual. Que son malas, serían mucho peor. O sea, que toda la gente que se queja de que ya no hacen películas interesantes, o que los estudios se van por lo seguro siempre, ¿sabes? Y además contratan a los mismos tipos, a los mismos actores para... Toda esa gente que se queja de eso, y a la vez se está bajando una película, bueno, la razón se explica por sí misma, ¿no? O sea, todas las películas que estás viendo son una mierda porque te está bajando la película, ¿no? Porque el estudio tiene que asegurarse que esta película tiene que ser 600 millones de dólares. Pero ¿tú crees que es por eso? O sea, ¿tú crees? Obvio si lo hiciéramos o lo viéramos como un principio kantiano, que nadie pagara las películas y universalmente todo el mundo se descargara las películas, obviamente no existiría cine. Pero ¿tú crees que en el cine actual, o sea, con todo lo que recaudan las películas y lo que recaudan los estudios, hay una relación entre la calidad y el pago de las entradas? No, yo creo que hay una relación entre la... y no estoy hablando... O sea, lo que pasa es que estoy haciendo como que una conexión entre la calidad y... Estoy queriendo decir que la singularidad de la película, lo único que es, lo innovador que es, está relacionada con la calidad. Es decir, en mi esquema de valores, una película original tiene más valor que una película no original, ¿no? Entonces hay un número limitado de maneras en cómo puedes hacer una pelea en pantalla o en el cine, y un número limitado de cómo puedes hacer una persecución. Entonces en algún momento se tornan aburridas. Claro. Entonces, y hay un número limitado de veces que puedes repetir la misma frase siempre, ¿no?
Let's get out of here. Entonces, para mí las películas únicas son importantes, pero claro, hay una presión increíble por dejar de hacer películas únicas. Por un lado, por maximizar los beneficios, no hay problema, bien, o sea, chévere que lo hagas, pero por otro lado, porque hay que asegurar en lo posible maximizar el beneficio, porque minimizar el riesgo. Minimizar el riesgo porque hay un montón de gente que se está bajando las películas. Tal cual. Afortunadamente Netflix ha roto un poco con eso. Una cosa interesante de Netflix es que ha roto un poco con eso porque lo hace muy fácil para ti pagar una entrada de cine al mes, más o menos, por ver, no sé, ¿sabes? Por supuesto hay gente glotones que ven, ¿sabes? 60 cosas en Netflix al mes. Pero yo digo que, sin saber, hablando como los locos, la media debe estar así como que tú ves 10 cosas en Netflix. Si tienes una vida ocupada, si tienes otra responsabilidad, tú ves como 10 cosas en Netflix, ¿no? Entonces, que no está mal, ¿no? Para rentabilizar un que yo de hecho no entiendo el modelo de negocio de Netflix. O sea, yo siento que en algún momento vamos a ver que era toda una farsa y va a colapsar y va a quebrar. Porque es que la cantidad de cosas que están produciendo, y no solamente la cantidad, sino la calidad, no tiene sentido. Yo creo que es porque yo creo que hay cosas que nosotros vemos de Netflix que dice original de Netflix, que realmente ellos compraron los derechos y no lo están produciendo. Sí. Porque bueno, ahí está la película esta con Natalie Portman. Tú se lo vendes, ¿no? Tú se lo vendes, tú produces tu película y se la vendes. Sí, la peli esta con Natalie Portman de este año, Annihilation, fue así, hicieron la película, dijeron, esta película es una mierda, que no es. Esta película es una mierda, vamos a vendérsela a Netflix. Y bueno, por supuesto, hicieron cientos de millones. No te cuesta la producción y nada más vendes. Claro. Sí, es que justo hace poco empecé a ver esta serie que se llama Altered Carbon, que no sé si la han visto, que es medio distópica. Sí, muy bien producida. O sea, la calidad de la producción y de los efectos es cine. O sea, es cine. Y yo decía, si Netflix está produciendo todo esto al mismo tiempo, o sea, en algún momento van a darse cuenta que estaban quebrados y va a reventarse. Es que no tienen estudio, ¿no? Ellos no tienen estudio ni tienen sitios. O sea. Sí, también es no eso. Es como Time Warner, que sea así. Sí, no tienen los. Exacto, sí, es como. Sí, como una producción más ligera porque no tienes que mantener los estudios físicos. Sí, no sé luego si la productora de algún modo les pasará solo parte del costo y no de la producción total. Porque aunque no tengas estudios, si tú asumes que la serie es tuya y va a ser exclusiva en Netflix, habría que ver cuánto porcentaje de eso terminan pagando ellos, ¿no? Y yo también creo que supongo que debe haber más, en ciertos países, en ciertos mercados debe haber más suscriptores de Netflix que gente que va al cine. Claro, sí, totalmente, estoy seguro, claro. seguro. Entonces ya nada más por eso, ya yo creo que la economía de escala te da. Aunque quizás pase lo que tú dices, ¿no? Que en algún momento se da. Como esta gente, hay una gente que se llama Movie Pass, que no sé si han oído de eso. Nunca lo he utilizado, ni sé si. Sí, que tú pagas una mensualidad y puedes ir, es algo así como que ilimitado, veces ilimitadas, sí. No es ilimitado, es como 4 veces, no sé, X. Puedes ir un número más de una vez. Pagas el precio. Pero en Francia es así, es el que tengo yo. En Francia son 18 euros. El de. Es ilimitado. Y vas ilimitado. Pagas 18 euros y puedes ir al cine todas las veces que quieras. Sí, pero nada más los cines de 2 cadenas, que son inmensas y, ¿sabes? Hay 40 cines. Sí. Y 18 euros son 2 películas, ¿verdad? Sí. Más de 2 películas ya le sacaste el costo a la vaina. Sí. Bueno, en Suiza la entrada está en 15 euros. O sea, que de hecho 15 euros suena más bonito porque en realidad son 20 francos. Y así como, ¡pah! Y 20 francos por las cotufas y refrescos más. O sea, que una salida son 40 francos. Daniel, pero al nivel 30. De vida, o sea, de la gente de Suiza, ¿es caro? No. Okay. No, porque sería como. Porque, ¿saben? Bueno, se usa el salario mínimo, pero es algo así como. O sea, esos 40 francos que te metes, es algo así como el 1% de tu salario al mes. Sí, no es caro. O sea, porque, o sea, una persona normal puede ganar, por ejemplo, 4.000 francos. O sea, que es algo que lo podrías hacer. Francos, perfecto. Sí. Sí. Y miren, y ustedes no compran películas online. O sea, por ejemplo, si una película no está en Netflix, pero está disponible, qué sé yo, en alguna plataforma, no las compran. En iTunes y tal. No, o sea, yo
Yo bajo películas, o sea, yo sigo bajando películas, pero lo hago por un punto de honor moral. Porque hay un tipo que hace películas, que es un abusador, se llama Harvey Weinstein. Y yo le voy a dar mi dinero a ese tipo. Me niego. Entonces yo bajo toda vaina. Claro. La página donde la vas a... Hashtag MeToo. MeToo.torrents. A mí me ha pasado con dos cosas. Yo voy bastante al cine, pero veo muchas más cosas de las que puedo ver en el cine. Y sí hay unas cuantas películas que descargo. Pero me ha pasado 2 veces con cosas que no eran masivas, eran muy pequeñas y las terminé comprando casi por remordimiento. O sea, era como, esto es tan bueno que no puedo no comprarlo. Uno fue el corto, que no sé si no lo han visto, se los recomiendo porque es alucinante, de Don Hertzfeldt, que es un animador, que se llama World of Tomorrow. Estuvo nominado al Oscar del año pasado. Dura solamente 17 minutos y les garantizo que es así como cuando ves Código Verde de Matrix. En serio, te vuela la cabeza en 1000 pedazos. Y ese lo tuve que comprar porque lo vi primero descargado, después lo compré. Y me pasó ahora con Mandy, con la película esta nueva de Nicolas Cage. Mandy. Que les digo, si no la han visto, yo sé que Nicolas Cage ha hecho 60.000 películas mediocres de esas directo a Blanchett Video. Pero esta película Mandy, en serio, véanla cuando puedan, porque para mí es la mejor película que ha hecho por lo menos en 10, 15 años, fácil. Desde Adaptation creo que no había hecho algo tan bueno. Adaptation te iba a decir justamente. Pero es una película... Sí. Y Matchstick Men es muy buena. Pero es una peli que tiene muy poca distribución. De hecho, yo averigüé si le iban a traer al cine en Argentina, porque visualmente es increíble. Visualmente está algo por ahí medio la estética, tipo Mad Max, ese tipo de películas que realmente tienen mucho trabajo estético. Y no la van a traer, y no solamente que no la van a traer, sino que en la mayoría de los cines de Estados Unidos tampoco va a estar. Va a estar en algo así como 600 cines. Y nada, y la terminé comprando digital porque sé que el tipo quizás le duele que le pagues esos $15 o no, porque no es una película que jamás va a ser masiva ni se va a estrenar a nivel mundial, donde tú dices, bueno, quizás recupera el costo de producción. ¿Cuánto vale la versión digital? Cuesta $15 en Apple Movies. La compras, la puedes alquilar, que es más barata. La alquilas, que creo que es un alquiler de 24 o 48 horas, no me acuerdo. Y la puedes comprar también, que te la descargas en 4K o en HD, en lo que quieras. Es una opción, es una alternativa que quizás a veces alivia un poco el remordimiento. Claro, es que eso está bien. Bueno, de hecho, a mí... bueno, probablemente esta sea la última vez que hablemos. Pero yo bajo música a veces. Descargo música. Tranquilo, pero que yo bajaba música también. De nuevo, es el entramado moral bizantino, que es loco, ¿sabes? Que es como así, es como para yo no sentirme horrible. Yo me siento horrible algunas horas al día, pero no sentirme horrible todas las horas que estoy despierto, ¿no? Si es una banda pequeña o si es, ¿sabes? Un carajo eso trabajando normalmente lo compro. Claro. Porque es como que, coño, pan. Claro, exacto. Es que hablando de esos malabarismos... O sea, es como la misma lógica del estudio Hollywood, pero aplicado a la música. No sé, si es una banda emergente y tal, si es una banda venezolana, seguro. Eso sí, seguro, porque es como que, coño, ¿sabes? Es como pisotear a los... O sea, si es una banda así de Colombia, de Argentina, si es una banda latinoamericana, sí, porque verga, es paja, ¿no? Sí. Pero es tal cual así, hablando de esos malabarismos morales que uno hace. O sea, yo de hecho, o sea, es horrible, pero lo reconozco, creé casi incluso una categoría moral que es, o sea, es suficientemente bueno, lo compro o no lo compro. Entonces, si no lo compro, no me siento tan mal porque, bueno, no era tan bueno tampoco. Entonces ya está como justificado el... Exacto, sí. 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 Yo pondría... Me gustó tanto que lo compré. En un mundo ideal, yo tomaría algunas ideas del software y las implementaría en la música. Por ejemplo, algo así como que tú te bajas el disco gratis, lo oyes 2 veces, lo quieres ver una tercera, tienes que pagar $5. Puede ser. Por ejemplo. Y te sale la pantallita, ¿sabes? Así como quieres oír este disco otra vez, paga. Eso tendría sentido. Tendría sentido. Sobre todo porque pagarías por cosas que realmente sabes que te gustan. O no puedes coger la canción. Tal cual.
O sea, como que no puedes escoger la canción. Tú le das play a una canción y él te pone random otra canción del disco. Exacto. Si Juega quieres, contigo. que te salga la que tú quieres, tienes que pagar. Sí, eso Exacto. podría funcionar. Tal cual.